Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente entre dos vehículos en el área de Joyver. Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y representantes de Holanda por la reapertura de la frontera con Venezuela. Emergencias por culpa del mal tiempo en Colombia. Así envían niños guatemaltecos solos por la frontera. Una mujer se queja porque se hizo diseño de sonrisa y según ella quedó como un caballo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer a todos ustedes les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado y que estén listos para una nueva semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que ocurrieron durante el fin de semana. Como sabemos, el cuerpo policial durante el fin de semana está a manos llenas de la cantidad de hechos que ocurren. Vamos a dar un recorrido por algunos de ellos. Como sabemos, el cuerpo policial siempre tiene una gran cantidad de hechos que cubrir. Por ejemplo, el sábado en horas de la noche, en el camino principal de Joyver para la parte de Cerro Viento, un conductor que venía manejando su vehículo salió por la parte de una Teiweg, allí por la parte de Cerro Viento, y perdió el control de su auto, se fue para la parte de la vía y también se fue de una forma semifrontal en contra de un Kia Sportage que venía a unos metros después. El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos quedaron no solamente como pérdida total, sino que uno de los conductores le resultó levemente herido. La policía en el sitio conversó con testigos quienes dieron las declaraciones a las autoridades de cómo ocurrió el accidente. La señora misma que venía en el Kia Sportage contó que ella estaba muy asustada al momento en que vio este vehículo venir en dirección en contra de ella. Después intentó hacer algunas maniobras, empezó allí a girar, sin embargo no logró ayudar para que de esta forma no impactara con su vehículo. El personal de la ambulancia controló a ambas personas en el sitio y también la policía de tráfico llegó para tomar los datos de este accidente. En otro hecho, un accidente con un automovilista allí que empezó con varias patrullas que llegaron a este lugar en la parte de Cerro Pita. Una persona resultó levemente herida, pero los daños materiales fueron considerables. Afortunadamente no resultó herido de gravedad, sino que más bien llegó la ambulancia y fue atendido en el sitio. También explicaron que las autoridades como el personal del MAR tuvieron que llegar porque allí lo que causó fue que este señor dañó el poste de luz, dejando a este barrio sin corriente. A las 10 de la noche sucedió este accidente en el camino de Cerro Pita, algunos metros lejos de la cruzada, en donde un vehículo color blanco perdió el control en este giro, según se pudo entender, debido a que el conductor había pasado por un camino que tenía arena, perdió el control de su vehículo y se fue en contra de un poste de luz. Sin embargo, la policía cerró la vía para que de esta forma darle no solamente la grúa la oportunidad para retirar este vehículo. Cambiando de tema, según lo indicado, posiblemente esta semana podrían tener una reunión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y también el gobierno de Holanda para así mirar la reapertura posiblemente de la frontera entre las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao con Venezuela. Hay diferentes temas que se están manejando, entre ellos la posible de pronto la cantidad de personas que podrían aumentar buscando refugio o también asilo. Esta semana que pasó, representantes de los Países Bajos tuvieron una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en donde se trató sobre la situación de las fronteras con Aruba, Bonaire y Curazao. Ante esto, la secretaria de Holanda, la señora Alexandra Van Hoffelen, comentó a la prensa que durante esta semana el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda estará en la parte del Caribe, en donde en esta visita no solamente van a tratar el tema de las fronteras, sino que también van a mirar cuál es la mejor forma, viendo que hay diferentes puntos importantes que hay en la mesa, no solamente porque se sabe que la cantidad, por ejemplo, de refugiados podría subir, las peticiones de asilo, pero también esto cómo podría ayudar en la parte comercial. La señora Van Hoffelen siguió diciendo que respecto al comercio, si se abren las fronteras podría ser positivo porque traería aún más comercio. Sabemos que es importante para traer frutas, verduras y materiales
a un mejor precio, pero sin embargo, como se menciona, podrían aumentar la problemática de la cantidad de solicitudes de refugio que podrían venir. Por ese motivo, durante esta semana se espera que se puedan sentar a la mesa para tocar este tema importante, como lo es la reapertura de las fronteras entre las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao con Venezuela. Cambiando de tema, como sabemos, el Departamento de Salubridad Pública están en la jornada de vacunación en contra del COVID-19, colocando también el booster shot, o lo que se conoce también como el refuerzo. Pues les vamos a dar el schedule de lo que va a hacer estos 3 días, porque el distrito de Santa Cruz les llegó el turno. El Departamento de Salubridad Pública, conjuntamente con su equipo de vacunación, continúan en diferentes barrios con la unidad móvil de BRA para de esta forma brindarle a la comunidad la vacuna Bivalent de Pfizer. Sabemos que esta vacuna Bivalent de Pfizer es para aquellas personas que ya se han aplicado sus 2 primeras dosis y van a recibir esta como un refuerzo o como un booster shot. Por este motivo, a partir de hoy, lunes 24, mañana 25 y miércoles 26 de octubre, la cita será en el Centro Deportivo Libertador Petico Cruz en el área de Santa Cruz desde las 8:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde sin parar. Ya para la próxima semana van a estar en la última semana, que estarán en San Nicolás en Estadio Joy Laveize el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre con el mismo horario. Para que los ciudadanos puedan recibir su vacuna Bivalent, deberán presentar su carnet del Asset Bay o también su Asset Bay digital o su Aruba Health App o cualquier forma de identificación para que de esta forma puedan demostrar que ya se aplicaron sus 2 vacunas. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con el temporal que ha afectado diferentes ciudades, y esto no solamente ha generado desbordamientos de ríos, pero también una gran preocupación entre la comunidad. Así se está desarrollando Colombia en estos momentos frente al clima. Para muchos fue sorpresiva y sin control alguno la tempestad que azotó anoche el municipio de Bosconia en el departamento de Cesar. Las inundaciones y las fuertes corrientes de agua cobraron la vida de un niño que fue arrastrado mientras intentaba resguardarse junto a su madre. Nos agarramos de una rama y nos montamos a un árbol y ahí hasta que la creciente bajó. Ahí nos pudieron rescatar. El temor también invade a las comunidades de 15 barrios que resultaron inundados en el municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico. Miren el agua, miren las casas, qué tristeza, adulto mayor, niños con discapacidad. El cuerpo de bomberos evacuó a varias personas que quedaron con el agua hasta la cintura. Decenas de familias perdieron todos sus enseres por el desbordamiento del Arroyo Grande y el Arroyo San Carlos. Además, la vía al municipio de Tubará permanece cerrada debido a los deslizamientos de tierra y a la caída de varios árboles. Pues como sabemos, en diferentes lugares se están registrando fuertes huracanes, pero también el mal tiempo. Ahora les hablamos del huracán Roslin, que ya tocó tierra mexicana, categoría número 3. Pues allí hay una alerta para los bañistas y también para la zona costera, pero sin embargo ya se han sentido diferentes vientos huracanados y esto ha generado preocupación entre la comunidad. Roslin ingresó a tierra en la costa del Pacífico de México como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, generando fuertes lluvias, aunque se prevé un pronto debilitamiento, informó el domingo la gubernamental Comisión Nacional del Agua. El huracán alcanzó tierra la mañana de este domingo en las inmediaciones de la localidad de Santa Cruz, municipio de Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Aunque se prevé que durante su desplazamiento sobre tierra en Nayarit y el sur de Durango se debilite gradualmente, ocasionará lluvias torrenciales en Nayarit, explicó la dependencia en su reporte. El organismo alertó que las precipitaciones que acompañan a Roslin podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de la región. Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la Estatal Comisión Federal de Electricidad atiende afectaciones por cortes de energía eléctrica debido a la presencia del huracán en los estados de Nayarit y Jalisco. Las autoridades recomendaron a la población seguir las indicaciones de precaución, además de convocar a la navegación marítima a extremar precauciones por condiciones de vientos fuertes y oleaje en zonas costeras.
Nos vamos ahora a Colombia porque este país no se repone ante la desaparición del niño Maximiliano, quien al parecer, a manos de su propia mamá y la familia de esta, desaparecieron a este menor, quien también al parecer están indicando que a base de ritos satánicos por parte de la pareja de la mamá, la comunidad fueron quienes le dieron los tips valiosos a las autoridades, quienes en este momento están desarrollando una investigación. Policía Nacional. Detrás de esta puerta, para los investigadores de la Sijindipro, ocurrían todo tipo de actos crueles y sacrificios por parte de una tribu satánica conocida como los carneros. El líder de esta tribu, o de secta, es el padrastro del niño. Él es quien, a través de uno de sus cuaces o sus acompañantes, quien se hace pasar por un medium, alias Orejas. Y como hace ya varios meses el supuesto medium no podía ubicar las huacas, le hicieron una escalofriante propuesta a la mamá del niño de 6 años. El padrastro le dice a la progenitora del niño que al parecer no están teniendo productividad en su actividad de minería, porque el medium le ha dicho que el niño tiene en sí o dentro de sí unos espíritus malignos, que deben realizar ciertos rituales para poder extraer esos espíritus. Y la mamá aceptó. La forma de extraerle estos espíritus es mediante actividades de tortura. Presuntas lesiones fueron manifestadas por algunos testigos, algunos ciudadanos de la comunidad, que las observaron de manera presencial, que incluso le preguntaron a la progenitora sobre de dónde se producían estas lesiones, y ella manifestaba que eran producto de que el niño se había caído por un barranco en una bicicleta. Torturas que le realizaron al niño, cuentan los investigadores, en la casa de la abuela materna. Desde el 20 de septiembre, los vecinos no volvieron a ver al pequeño Maximiliano. Entonces, presionaron a la mamá y a la abuela a denunciar la extraña desaparición. Eran muy incongruentes en sus versiones, lo que prendió las alertas de los agentes y se volvieron sospechosas. Por la misma fecha de la denuncia, cuentan que los vecinos vieron salir al niño cogido de la mano de alias Orejas, quien lo subió a un carro. Aseguran que esa fue la última vez que vieron al menor de edad. Ante la situación, con una orden judicial, allanaron la casa de la abuela en Remedios, Antioquia. Susana. Buenos días. Aquí encontraron estos libros y botellas con sustancias químicas, explican los agentes, utilizadas para la llamada magia oscura. También allanaron la casa de la mamá del niño en Bello, Antioquia. Asimismo, llegaron a la casa de alias Orejas. Aquí encontraron este muñeco, el cual está incluso demarcada muy claramente lo que eran los ojos, la boca, y muy remarcado, que fue algo que causó impacto en mí, el tema del corazón. En la redada, 6 personas fueron detenidas. Entre los capturados está su madre biológica, su padrastro, su abuela y 3 integrantes más, digamos, de esta organización. Un juez legalizó la captura de los 6 detenidos. Mientras sigue la búsqueda, las autoridades confían en que los familiares confiesen dónde está Maximiliano. Hablemos de uno de los temas de preocupación que se han afectado diferentes regiones, entre ellos la migración de muchas personas. Como sabemos, los Estados Unidos emitió este decreto, el cual les impide a los venezolanos poder ingresar de una forma irregular a este país porque serán expulsados de inmediato. Pues ante esto, muchos de ellos que ya habían emprendido su recorrido decidieron retornar hacia su país. Así es la vida, pero ¿qué podemos hacer? Jessica y los 11 miembros de su familia, entre ellos sus 6 hijos, no pudieron alcanzar su sueño. El dinero y las fuerzas solo les alcanzaron para llegar a Tapanatepec, Oaxaca, en donde estuvieron 4 días. Con poca comida, sin dónde dormir. Esperaban ser atendidos al igual que otros 15,000 migrantes que abarrotan el poblado oaxaqueñí. Ahí donde estábamos, no teníamos oportunidad de pasar y lo que estamos pasando era necesidad porque ahí nadie ayuda a nadie, ahí nadie va. De verdad que yo pensé que yo tenía de México otra expectativa. Por favor, escuche, somos personas de bien, no somos personas dañinas. Todos estamos aquí por una misma causa,
saliendo escapando de un país nefasto, un gobierno corrupto que nos quiere en humillación. Estamos cansados, tenemos niños, dejamos nuestro futuro, dejamos nuestra casa, todas las cosas, dejamos nuestra comida, para venirnos para acá. Para que este gobierno nos trate como delincuentes. No queremos eso. Es la misma desesperación que los lleva ahora a dar marcha atrás, intentar regresar a Centroamérica para obtener documentos y cumplir con los requisitos que ahora ha impuesto el gobierno de Estados Unidos al ingreso de los venezolanos a la Unión Americana. Sí, poco dinero, pero bueno, de aquí para allá nos abrirán puertas. ¿Hasta dónde van a llegar? A Costa Rica. Costa Rica. Ahí esperar 3 meses para sacar el permiso para poder viajar a los Estados Unidos. Por la determinación de Biden, que imagínense uno gastar ese plata para seguir llegando allá, entonces mejor retrocedemos y vemos qué hacemos. Pues hablando de este tema, sabemos que son muchísimas las nacionalidades que están en busca de este sueño americano migrando de sus países. Son colombianos, dominicanos, personas de Guatemala y muchísimo más, como hoy esta historia triste y dramática que les contaremos de unos menores de edad, 3 hermanitos de origen guatemalteco, quienes fueron enviados por su mamá solos por esta trocha para poder llegar hasta los Estados Unidos a reencontrarse con su papá. Triste, si uno grande le cuesta, imagínese eso, pobre bebé. Es el relato de una migrante dominicana que junto a su grupo hallaron a 3 niños guatemaltecos que, como ellos, cruzaron irregularmente la frontera en Yuma, Arizona. No miren mis pies de tanto caminar, hinchado, imagínese esos 3 bebés solitos. Son guerreros. Da pena. Entre lágrimas, la mayor de los hermanos nos dijo que partió de Guatemala porque su madre los abandonó y decidió traerse a sus hermanos para encontrarse con su padre, que vive en Georgia. No llores, mi amor. ¿Qué pasa? Para proteger su identidad no mostramos los rostros de los niños de 13, 11 y 5 años. Finalmente la patrulla fronteriza tomó custodia de ellos bajo un procedimiento especial. Nosotros nos encargamos de ellos, nos aseguramos que tienen el cuidado médico, alimentos y que estén sanos y salvos. Daniel Hernández, portavoz de la patrulla fronteriza en Arizona, también indicó que su supervisión es corta. Tratamos de reducir el tiempo en custodia de los jóvenes. La ley requiere que los menores no acompañados sean puestos bajo el cuidado del Departamento de Salud, que vela por su bienestar y trabaja con organizaciones no gubernamentales para la reunificación familiar. Más de 137,000 menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2022, según datos oficiales. La mayoría llegó desde países del Triángulo Norte, con Guatemala encabezando la lista. Vemos niños pequeños de la primera edad hasta adolescentes, ¿no? Ante el flujo migratorio de personas vulnerables, las autoridades fronterizas enfatizan. Lo más importante es que no tomen ese riesgo, que las personas no envíen a niños a la frontera, porque es algo bastante triste y es algo bastante peligroso. Regresando al caso de los niños guatemaltecos. Te dimos la mano amiga porque ya estamos todos en esto. La menor, encargada de sus 2 hermanos, nos dijo que traía el teléfono de su padre para facilitar el reencuentro lo más pronto posible. Nos vamos ahora a Bogotá, la capital de Colombia, con una gran polémica y el miedo que sienten muchos ciudadanos y habitantes que están utilizando el servicio de Transmilenio, porque encapuchados allí están atentando en contra de las autoridades y no solamente afectando a la policía, pero también a los transeúntes y a las personas que necesitan el servicio de Transmilenio para llegar a sus trabajos o a sus casas. En la tarde de este domingo, un grupo de jóvenes bloquearon las vías del Portal Américas al sur de Bogotá. Esta situación produjo la suspensión del servicio de Transmilenio y generó caos vehicular. Los manifestantes aseguraron que su protesta era para llamar la atención del gobierno nacional. Tras estos bloqueos, el SMAT llegó al portal para restablecer el orden. Allí, 2 jóvenes fueron retenidos por el escuadrón antidisturbios. Sin embargo, momentos después fueron liberados porque, según la policía, no se habría incurrido en actividades delictivas, como lo indican en este comunicado. La Policía Nacional aplicó la captura administrativa contemplada en el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución Política, privando de la libertad a 2 personas para establecer si habían participado en conductas delictivas. En medio de la protesta, el viceministro del Interior, Gustavo García, hizo presencia con los gestores de convivencia de la Alcaldía Mayor para mediar la situación. El viceministro García se reunió con los jóvenes por más de 2 horas.
Durante la manifestación se conoció que esta camioneta de la policía resultó con daños en sus vidrios. El viceministro aclaró que los vidrios del vehículo no fueron quebrados por los manifestantes. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Gillette sigue con su gran campaña para que durante esta temporada se puedan ganar un televisor. Jocosas fotografías de la vida salvaje en competencia. Noite me que dá pra cubo, pero mi esta manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada de solo plan queda chat com a bonfada. O hybrid tu coste solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mai acaba. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tenho escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, Gillette está en su gran campaña durante esta temporada mundialista y ya este mes de octubre tuvimos a un primer ganador, el señor Paul, que ustedes van a ver las imágenes cuando recibió su televisor de 55 pulgadas. Sin embargo, ustedes todavía pueden participar para ganar durante este mes. 1, 2, 3, come on! Join el team de Gillette no supermercado preferido durante a campanha de Score with Gillette e ganha prêmio instantâneo. Uma pinha aqui na 2 semanas passadas, me dava na conta até no a que é bala aqui na. Até a pinça que me disse a mim que compra bala para mim. Até mas é que se que fala me compra bala, me disse não, vou ter que entrar em sweepstake, comprar 2 produtos e vou end up que bala. What? Suerte vem de boiú e mais danke para participar. Okay. Subir para a página de Facebook de Compra LTD para mirar o schedule de cada semana. Prêmio instantâneo te inclui bala de futebol limited edition de Gillette, dry fit t-shirt de Gillette, patch, toiletry bags e hobby prêmio mais. A continuación les mostramos estas jocosas y divertidas imágenes que fueron tomadas por fotógrafos profesionales para una competencia en donde se está mostrando la vida animal, la vida salvaje, pero de una forma muy divertida. Juzguen ustedes.
Fotógrafos de todo el mundo buscaron por cielo, mar y tierra momentos inéditos y divertidos de la vida silvestre como parte de un concurso internacional. Por ejemplo, 2 pingüinos en medio de una discusión, una ardilla sacando la lengua, 2 peces muy observadores y un hipopótamo listo para su primer mordisco son algunas de las imágenes captadas por los finalistas de los premios Comedy Wildlife Photography Awards, fundados en el año 2015 con el objetivo de promover la conservación de la naturaleza y mostrar el lado más humorístico de la vida silvestre. Son 40 fotos preseleccionadas de todo el mundo. Hasta este 27 de noviembre el público puede votar por la imagen que le parezca más divertida. Allí diferentes fotógrafos también están participando de este gran concurso en donde se premia no solamente la comedia en la vida salvaje. Llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad el susto que pasaron unos comensales en un restaurante cuando de la nada un roedor salió volando. Y lo peor de todo es que en medio del susto y de lo que estaba ocurriendo, esta rata le saltó a la persona que estaba comiendo. Vean las imágenes muy parecidas a la película Ratatouille. Se ha hecho viral un video en Twitter en el que se ve a una enorme rata cayendo sobre el cliente de un restaurante que está cenando con unos amigos. En las imágenes se ve como el roedor cae sobre el hombro del comensal, que lo único que hace es inclinarse para deshacerse de lo que tiene encima, sin imaginar que se trataba de un gigantesco animal que cae sobre su plato. Para colmo, la rata se abalanza sobre el sujeto, que logra hacerse a un costado, haciendo que el visitante desagradable desaparezca. La reacción de todos es pararse de la mesa del restaurante. Se desconoce el sitio en donde ocurrió el accidente. Sin embargo, para muchos han comentado que podría ser muy particular y lo comparan con la película de Disney Ratatouille, en la que una rata es la encargada de preparar deliciosos platos en Francia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Zarpa, la aerolínea colombiana que nos lleva directo y sin escala para Medellín y Barranquilla. Zarpa vuela directamente para Medellín 3 veces a la semana, los martes, jueves y domingo, y ahora también hacia Barranquilla tienen 3 vuelos semanales, martes, jueves y domingo, viajando Aruba-Barranquilla, Barranquilla-Aruba. En Zarpa, día tras día, innovamos y mejoramos para brindar un excelente servicio a bordo. Día tras día, los paisas dan lo mejor de sí para que la experiencia en esta hermosa ciudad sea muy placentera para los turistas. Tendrás la posibilidad también de volar de forma directa martes, jueves y domingo para Medellín y Barranquilla sin tener que hacer escalas. Zarpa, tu aerolínea. Y continuamos con esas historias que se viralizan en las redes sociales y en esta oportunidad una mujer que decidió pagar un precio más económico para hacerse el diseño de sonrisa y según ella terminó como un caballo. Por eso es importante que cuando nos hagamos algo estético, muy importante para la cara, miremos y verifiquemos a los especialistas para que no le pase lo que pasó con ella. En el contenido se puede ver cómo la joven luce unos dientes enormes, completamente nacarados que parecen salirse de su boca. Totalmente decepcionada se declaró la joven después de ver el resultado. Se veían muy mal y no parecían en nada a las reseñas que ya había visto, así que me decepcionó mucho. Esperaba que se vieran como mis dientes naturales, solo que más blancos. 180 libras esterlinas para parecer un caballo, ni siquiera puedo hablar, dijo Lauren. El valor de las 180 libras, un poco más de $200. Ella compró el tratamiento en oferta en Need That Smile, lo que traduce al español como necesitar esa sonrisa, y esperaba que le dieran una imagen natural. Por eso cuando presenta el resultado, Lauren dice que con sinceridad en el video: no necesito esta sonrisa, quería carillas con clip ya que tengo unos dientes bonitos, son naturales, así que los quería más blancos, y recalca que solamente quería mejorar el color. La mujer aclaró que la empresa le ha ofrecido un nuevo tratamiento, pero ella insistió en que solamente le interesa un reembolso por parte de la compañía. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en nuestro Facebook ustedes pueden mirar esta y todas nuestras emisiones. Nos siguen como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación para el día de hoy acá en Telearuba. Nosotros volvemos a tener una cita mañana una vez más en nuestra emisión. Hasta entonces.